¿Somos el resultado inexorable de nuestros genes? ¿O por el contrario, somos una construcción de la sociedad en la que crecemos? Esta pregunta, la de ¿qué es fundamentalmente un ser humano?, ha constituido una de las grandes constantes del pensamiento filosófico. Hoy nos adentramos en la exploración de esta tensión dialéctica entre nuestra naturaleza biológica y el inmenso poder de la cultura para definir quiénes somos. Para desentrañar este complejo dilema, el itinerario de nuestra reflexión será el siguiente. Comenzaremos planteando la cuestión esencial en sus términos filosóficos. Después, examinaremos las dos grandes respuestas, la naturalista y la culturalista. Un ejemplo concreto nos permitirá visualizar el conflicto, para, finalmente, argumentar en favor de una síntesis que integre ambas perspectivas. Iniciamos, pues, nuestro recorrido con la pregunta que ha servido de cimiento a innumerables sistemas filosóficos, religiosos y científicos a lo largo de toda la historia del pensamiento. Una pregunta de formulación sencilla, pero de una profundidad verdaderamente abrumadora. ¿Qué significa ser humano? No se trata de hallar una respuesta única y definitiva, sino de utilizar esta pregunta como una llave maestra para abrir el debate fundamental sobre nuestra propia identidad. La historia del pensamiento nos ofrece, en efecto, un fascinante mosaico de respuestas. Para la tradición bíblica, el ser humano es creado a imagen de una entidad superior. Para Aristóteles, la clave distintiva era el logos, el lenguaje y la razón. Darwin los situó como un producto más, contingente, de la evolución. Marx identificó nuestra esencia en la capacidad transformadora del trabajo y Sartre nos arrojó a una libertad radical, definiéndonos como un proyecto inacabado. Como se puede observar, la única certeza es la enorme complejidad de la cuestión. Abordemos, pues, la primera de estas grandes perspectivas para comprender al ser humano, aquella que se ancla en nuestra condición material, en nuestra biología compartida e ineludible. Y aquí precisamente reside el núcleo de nuestro análisis. Por un lado encontramos el sentido biológico de la vida humana, los mecanismos universales que compartimos como especie dictados por nuestra dotación genética. Por otro, el sentido biográfico, la forma singular y única en que cada vida se desarrolla en un contexto particular. Es el gran debate, naturaleza frente a cultura, lo universal frente a lo específico. El sentido biológico, por tanto, persigue una explicación genérica. Se enfoca en aquello que nos une a todos en un nivel fundamental: la composición orgánica, la bioquímica interna y, por supuesto, el código genético. Es el sustrato material sobre el que se despliegan las vidas individuales. Este enfoque, como es lógico, se nutre de las ciencias naturales. La teoría evolutiva explica nuestro origen como especie. La genética desvela el manual de instrucciones de nuestro organismo. La neurología explora la asombrosa complejidad de nuestro cerebro. Y la etología compara nuestro comportamiento con el de otras especies animales. Todas ellas buscan las leyes universales que rigen nuestra existencia. Demos ahora el paso hacia la perspectiva opuesta, y como veremos, complementaria, aquella que se enfoca en la dimensión cultural del ser humano, en todo aquello que nos hace diversos y únicos. El sentido biográfico, por contraposición, desplaza el foco de lo universal a lo particular. La pregunta ya no es sobre el ser humano en abstracto, sino sobre una persona concreta, situada en su tiempo y en su lugar. Para comprender a un individuo se hace imperativo analizar el contexto social e histórico que moldea su biografía, pues ninguna vida acontece en el vacío. Este análisis cultural abarca, en realidad, la práctica totalidad de lo que define nuestra existencia en sociedad. Hablamos de nuestros patrones de comportamiento, de nuestras costumbres y tradiciones, de los complejos sistemas de creencias que dan sentido al mundo, de las diversas formas de organización social y política y, por supuesto, del incesante desarrollo tecnológico que transforma nuestro entorno. Para que esta distinción entre naturaleza y cultura no permanezca en el plano de la abstracción, resulta útil recurrir a un ejemplo concreto, a un experimento mental que ilustra con gran claridad la tensión entre ambas dimensiones. Imaginemos por un momento a dos individuos radicalmente distintos, separados por milenios de historia, un faraón del antiguo Egipto y un youtuber de nuestra era. Dos existencias que a primera vista no podrían ser más dispares, y sin embargo ambos comparten algo esencial e inmutable, una misma naturaleza. Si los analizamos, el contraste es verdaderamente revelador. Desde el punto de vista de la naturaleza, son idénticos en lo fundamental. Ambos poseen 23 pares de cromosomas, un sistema nervioso análogo y la misma capacidad biológica para el lenguaje. Son, sin duda, miembros de la misma especie. Pero si atendemos al plano cultural, las diferencias se vuelven abismales. Sus creencias sobre la vida y la muerte, la tecnología a su disposición o su forma de organización política son drásticamente distintas.
Este ejercicio mental nos conduce a una conclusión ineludible. Para explicar por qué el faraón dedicaba su vida a construir pirámides y el youtuber a crear contenido digital, la biología resulta manifiestamente insuficiente. Es necesario recurrir a sus respectivos contextos culturales, a sus condicionantes históricos. Sus comportamientos solo cobran pleno sentido a la luz de la cultura que los conforma. Habiendo expuesto la tesis de la naturaleza y la antítesis de la cultura, nos vemos abocados a la búsqueda de una síntesis superadora. Una comprensión cabal del ser humano no puede ni debe prescindir de ninguna de estas dos perspectivas. El camino hacia esa comprensión integral requiere, por tanto, un movimiento en dos tiempos. Primero, es preciso reconocer el cimiento, la base biológica universal que nos define como especie. Pero sobre ese cimiento es indispensable analizar la arquitectura única de cada cultura, que es la que moldea las biografías individuales. Solo integrando el cimiento y la estructura podemos aspirar a contemplar el edificio completo del ser humano. La conclusión, por tanto, se impone con claridad. Reducir al ser humano a su pura biología es un error tan grave como ignorar ese sustrato y considerarlo una mera construcción cultural. Somos, en esencia, una imbricación compleja e indisociable de naturaleza y cultura, y solo en la intersección de ambas miradas podemos empezar a comprendernos. Y finalizamos, como no podría ser de otra manera, con una interrogación que proyecta esta reflexión hacia nuestro presente y futuro. En nuestra era de interconexión global, donde las barreras culturales parecen difuminarse y la tecnología promete incluso modificar nuestra biología, ¿estamos asistiendo a una convergencia de las culturas en una única cultura global? O, yendo un paso más allá, ¿podrían estas nuevas condiciones estar, de hecho, redefiniendo los límites mismos de nuestra naturaleza? La cuestión, por supuesto, permanece abierta.